Bueno, Jeremías, no vamos a hablar como siempre un poco por eso le dejé la actividad, para cambiar un poco la dinámica de esto de no caer siempre, qué me pareció, qué me quedo, sino esta doble pregunta estas dos actividades que tenía, ¿no? De qué rescato, qué me llamó más la atención en cuanto a esa emocionalidad de Jeremías y también en la parte podían ser una de las dos, no las dos necesariamente, eh, o lo que es anuncio y denuncia en Jeremías. Que ustedes citas que ustedes le haya significado y eso. Yo acá tengo el de Luis y el de Maru también, además del mío. Pero bueno, si alguno de ustedes quiere comenzar, o comienzo yo con alguno de los compañeros que nos mandaron. Como Eh, quiera usted, profesor. sí, sí. Ahí tengo yo y abro rompo yo el hielo con el de Luis. Dale. Él me mandó y me dice que en cuanto a esto de la frustración y agotamiento por el llamado de Jeremías, utilizó la frase o la cita bíblica que decía, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el día soy motivo de burla, todos se ríen de mí. Si digo, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, su palabra es en mí, perdón, su palabra es en mi corazón como un fuego ardiente. Yo creo que también había elegido ese. En cuanto a denuncia por las injusticias social y la opresión, citó Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo. Y en cuanto al anuncio o promesa de esperanza, eligió, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Bien. Luis ha elegido. Quien quiera seguir. Pensé que había que poner el porqué, o sea, algún No, no, motivo también. Sí, sí, está bien. por el cual uno estaba viviendo. Sí, sí. No, está bien, Ana. Creo que era la consigna esa, no la recuerdo bien ahora, pero sí, sí. ¿Era una consigna que buscabas dos citas parecidas Sí, o había otra que te buscaba una denuncia y un anuncio? y Que un digamos anuncio. son los dos pilares del profetismo, ¿no? Claro. Eh, si nadie toma la palabra, tomo yo y digo más o Sí. menos lo que Aguantame un encontré. segundito, pero sí, Ana, si vos Uno. tenés el por qué lo elegiste, mandale, tranquila, no hay problema. Dale. Pa. Bueno, este profeta, yo me acuerdo que más de una vez, a alguna de mis clases, yo uso esta frasecita que dice, antes de haberte formado en el vientre, te conocí, te formé, bueno, para ser mi profeta. Digo, wow, nos lo dice a nosotros también, ¿no? Estamos todos elegidos por él para ser su profeta, ¿no? Así que esta, na, 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 cantado y todo, miren ustedes. Bueno, Sí, muy y todo por el mismo precio. Bueno, y después me acuerdo que era el tema de estirpar, arrasar, destruir, derrocar y reconstruir y plantar, o sea, transformar de alguna manera, ¿no? Entonces me voy a buscar y encuentro en Jeremiah en inglés, capítulo 2 versículo 13. Ujú. Ahí me voy, pero ya lo tengo por acá, versículo 13. La denuncia, ¿sí? Habla de una denuncia. ¿Por qué? Porque viene haciendo, el pueblo de Israel viene haciendo una macanita de alejarse de Dios, de alejarse de Dios. Entonces, él dice, viene un poquito de antes, ¿no? Yo dije del 13, el 13 acá lo tengo, 12. Pues mi pueblo ha trocado su gloria por inútil,
¿sí? O sea, ha cambiado lo que era de la gloria de Dios por algo inútil, ¿no? Y entonces dice, pasmaos cielos de ello, crisaos y cobrad gran espanto, oráculo de Yahvé. Doble mal ha hecho mi pueblo, y a mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas, cisternas agrietadas, que el agua no retienen. O sea, toda la gracia de Dios que iba para el pueblo la han mal utilizado de tal manera que se perdía. O sea, ¿eh? Se diluyó, claro, una cisterna agrietada y se le escapa el agua viva. Entonces no la contenían, ¿no? Eso es la denuncia. Estuve buscando en la Biblia de Jerusalén, de Jerusalén, no tiene ninguna acepción abajo rara, así que continué y busqué el anuncio. Y salto al 31-33. Y aquí me voy. En el 31-33 dice, sino que está, perdón, sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculos de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos a otros diciendo, conozcan a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. O sea, yo lo alargué un poquito más, 33 y 34, pero es toda esa cosa, esta bonanza que Dios pacta con el pueblo. O sea, es un anuncio, ¿sí? Me parece clarísimo. Y no encontré nada abajo, así que, bueno, cada uno. Listo, Orti. Gracias. Gracias. Bueno, Mercedes, yo cuento. Negrita. Bueno, vale. No, cedo el lugar igual, ¿eh? ¿Quién? No, Si no, no, jamás. Bueno, no, porque me llamó la atención que con Héctor coincidimos en la elección. Por supuesto que yo había elegido como primera cosa Jeremías 1, del 5 al 8, eh, antes de formarme, no lo voy a volver a leer porque recién lo leyó Héctor, y que lo tenemos muy recordado porque es un texto que lo cantamos, lo escuchamos muy seguido. Pero bueno, ¿por qué me llegó? Yo lo tomé como una emoción fuerte, porque, eh, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo anoté, por lo menos, cuando lo hice? Me hizo recordar una emoción fuerte por el hecho de que cuando yo era muy jovencita, iba al secundario, es como que sentí esto de anunciar, ¿no? A Jesús, y daba catequesis en mi casa a algunos chiquitos del barrio. Y lo hacía sin ninguna formación más la que recibía en el colegio, ¿no? Como alumna. Y bueno, recordé esa etapa que fue muy linda, muy tierna, y me dio como una emoción, ¿no? Por eso lo rescaté. Pero dentro de lo que pensé en ese momento, pensé que Dios nos sigue llamando continuamente a través de distintas emociones, ¿no? Y de distintas situaciones y estados que atravesamos, ¿no? Eh, y como que Dios siempre nos pide que confiemos en Él, que lo escuchemos con atención, pero a confiar, a, a respaldarnos con la palabra, ¿no? Respaldarnos por la lectura cotidiana de la palabra. Eh, y creo que Él me conoce mucho y me conoce más que lo que yo misma me conozco. Como dice Jeremías, antes que me formara tú me conocías. Y yo sentía eso fuerte, ¿no? Que
que Dios me conoce y sabe lo que yo necesito y hacia dónde me tiene que conducir. En lo cotidiano he atravesado este último tiempo situaciones bastante fuertes, bastante cuestionadoras en cuanto al dolor, a la situación que uno atraviesa, y creo que el único que me sostuvo fue la mano de Dios y su corazón en mi corazón. Por otra parte, dejando un poquito eso, también busqué otra cita que lo tomé como una promesa, no sé si hice bien la tarea, 29, Jeremías 29, del 11 al 13, a ver dónde lo marqué, por acá lo tengo, no lo transcribí, perdonen. 29, ¿de dónde dije? Del 11 al 13, es cortito. Dice, porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes. Le habla a su pueblo, ¿no? Es lo que le dice Jesús, el Señor, Dios a Jeremías. Son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurar un porvenir y una esperanza. Entonces, cuando ustedes me invoquen, vengan a suplicarme y yo los escucharé. Cuando me busquen, me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Bueno, esto es como una promesa que Dios le hace a su pueblo, ¿no? Cuando están en el exilio, creo yo. Y Dios recuerda que no se ha olvidado de su pueblo, que Él está siempre. Y me llegó esa parte, esos versículos, porque realmente los relaciono con lo que uno vive cotidianamente, con lo que vive en su vida, con su familia, con lo que atraviesan sus hijos, distintas situaciones fuertes. Y bueno, me tocó como una promesa, ¿no? Y en cuanto, había marcado otra también, que me pareció muy interesante, que habla del drama de Jeremías, ¿no? Es la 27, que dice, tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir, que también la eligió Héctor. Y entonces la 9, que dice, no los voy a mencionar, pero no voy a hablar más en su nombre, o sea, como que lleva como el reproche de decir, Jeremías hace todo lo posible por hablar a su pueblo y el pueblo sigue pecando, sigue ignorando lo que Dios le pide. Bueno, Jesús, Dios lo mismo, yo sé que son Dios los dos, pero bueno, lo que Dios les pide, y el pueblo sigue cayendo, sigue volviendo a caer. Y en cuanto a nosotros, yo creo que todos también caemos muchas veces en el desánimo, en la falta de confianza, en el decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa que no me das una mano, que no me agarrás, que no me sacás de esta situación? Y que cuando menos lo pensamos, cuando relajamos nuestra vida, nuestra historia, nuestro corazón, aparece Dios y nos da de distintas maneras y a través de distintas personas, nos da su mano. La verdad que para mí fue, a pesar de que me dio trabajo leerlo, estas me llegaron un montón. Así que muchas gracias y disculpen si me extendí un poco. Está perfecto. Gracias. Gracias, Negrita. Bueno, yo la verdad es que elegí un poco también lo de Héctor, Jeremías 1, pero seguí un poco más, porque dice, yo respondí, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas soy demasiado joven, porque tú irás donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para liberarte, oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca.
realmente cuando leí esto me emocioné porque me hizo acordar cuando eh, la misión de Jeremías me hizo acordar cuando fuimos elegidos. Nosotros en encuentro matrimonial está dividido por zonas, ¿no? Y nosotros estábamos representando a la zona Comahue y fuimos elegidos en el año 2006 equipo nacional de encuentro matrimonial. Realmente, con un matrimonio, éramos con mi marido y un matrimonio un sacerdote de Capital. Era la primera vez que salía elegido un matrimonio del interior. En el 2006, yo creo que estaban los celulares, pero nosotros no teníamos teléfono fijo. Empezamos a usar el Skype en media pajuerana, pero empezamos a comunicarnos, porque cada vez que nos queríamos comunicar con el cura, no, salió, no se encuentra, no, a tal hora no, está cenando, y nunca lo podíamos encontrar para comunicarnos. Así que pasó que cuando salimos de la capilla, donde se hizo la selección, le digo a Bernardo, ¿y ahora qué hacemos? Porque realmente nos sentíamos, pero tan temerosos, en una situación tan difícil, ¿no? Sin mucha comunicación, teníamos que viajar todos los meses a Buenos Aires, a distintos lugares. Yo trabajaba, bueno, Bernardo por supuesto también, entonces fue bastante difícil. No es difícil, complicada, más que nada complicada mentalmente, racionalmente la situación, ¿no? Porque me emociona al decirlo, como que teníamos el camino allanado para todo teníamos el camino allanado. Y, y no tuve miedo, más que en ese momento, así al salir capilla, que dijimos, ¿y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Después no tuve miedo y confiamos plenamente en Jesús, ¿no? Que lo sentimos siempre a nuestro lado, siempre eh, caminando con nosotros. Y cuando había una situación compleja, porque la tuvimos bastante, decíamos, bueno, recemos y pensamos, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué decisión tomaría? ¿Qué haríamos? Y bueno, y por ahí íbamos. Así que realmente me emocionó mucho esa parte, ¿no? Esa similitud. También en Jeremías 5, 26 al 31, en Jeremías 5 habla sobre la corrupción de las clases dirigentes. Sí, en mi pueblo hay hombres malvados que están al acecho, agazapados como cazadores, tienden trampas, atrapan a los hombres como una jaula llena de pájaros. Así están sus casas llenas de engaño. Por eso se hacen poderosos y ricos. Están gordos y rozagantes, traspasan los límites del mal. Ellos no hacen justicia al huérfano y prosperan, no juzgan con rectitud a los indigentes. Realmente me dolió mucho porque si bien Jeremías habla de la corrupción en aquella época, que se ve que desde allá venimos, ¿no? Y me duele hoy la indiferencia, la apatía de la justicia ante, bueno, todas estas faltas de honestidad y la corrupción que haya desde siempre y bueno, y seguimos igual. Entonces, realmente siento mucho dolor por eso. Gracias, Ana. Gracias. Bueno, yo, como una cita donde se exprese una emoción fuerte, elegí la del 17, del capítulo 17-14,
donde me da la sensación que Jeremías está como ya agotado con esta misión que Dios le encomendó y que no le va mal. Y dice, sáname, Señor, y quedaré sano, sálvame y estaré a salvo, porque tú, Señor, eres mi honor. Mira que ellos me repiten, ¿dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla. Pero yo no insistí pidiéndote desgracias, ni he deseado el día fatal, tú lo sabes. Lo que sale de mis labios está siempre ante ti, Señor. No te conviertas para mí en un espanto. Tú eres mi único refugio en el día de la desgracia. Que se avergüencen los que me persiguen, pero yo no quede defraudado. Que se espanten ellos, pero yo no me espante. Que el día de la desgracia venga sobre ellos. Quebrántalos con doble quebranto. Me parece como que está pidiendo, digamos, fuerzas, ¿no? Como para seguir adelante cuando nada parece salir y que no doblegarse, ¿no? Porque la tentación de abandonar todo debe haber sido fuerte. Entonces, bueno, ahí es como que me parece que es una emoción que le sale de adentro el pedirle a Dios que lo mantenga firme en el camino a pesar de todo. Y después, como cita de denuncia, elegí en el capítulo, en el 17 también, 5. Así dice el Señor. Maldito quien confía en el ser humano y pone su fortaleza en lo que es débil, mientras aparta su corazón del Señor. Este será como un espino en la estepa que no disfrutará el buen tiempo. Habitará en los pedregales del desierto, en una tienda salada y deshabitada. Y a continuación, la que sería de anuncio, bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su seguridad. Será como un árbol plantado al borde del agua que echa sus raíces junto a una acequia. No sufrirá el calor y su follaje estará siempre verde. En el año de sequía no tendrán que angustiarse y no dejará de dar fruto. Bueno, esto es algo que a mí me llega mucho porque digo, qué difícil es en los momentos difíciles seguir pensando que uno tiene que confiar en el Señor, ¿no? Que todo lo demás son seguridades, entre comillas, que después no nos, digamos, por ahí se van a venir abajo y lo único que es firme es la confianza que pongamos en el Señor. Y bueno, esa confianza es la fe que, como dice el Señor, mueve montañas, ¿no? Así que me parecieron muy lindos las dos citas estas. Gracias, Mechi. Eso. Yo me quedé con el capítulo 23, donde habla de los pastores, denuncia a los pastores. Tantos pastores que por ahí las comunidades tenemos que desarman comunidades, que han dicho, hemos escuchado con Héctor, quien se va, solo vuelve. ¿Eh? Y bueno, Jeremías dice, hay de los pastores que dejan perderse y desparramarse las ovejas de mis pastos, oráculo de Yahvé. Pues esto dice Yahvé, el Dios de Israel, tocante a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las expulsaron y no las atendieron. Pues voy a pedirles cuentas por vuestras malas obras. Oráculo de Yahvé. Yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las dispersé, las haré tornar a sus pastos, criarán y multiplicarán, y pondré al frente de ellas pastores que las apacienten y nunca más estarán medrosas ni asustadas, ni faltará ninguna. Oráculo de Yahvé. Tenemos denuncia y anuncio al mismo tiempo, ¿no? Una promesa. Muy lindo. Gracias. Hola Lili, ¿cómo va? Para que tenés muteado el audio tuyo.
A ver, para que te mando solicitud de reactivar el No se audio. escucha. No, no. A ver cómo te puedo ayudar. Porque lo habías muteado en un momento cuando entraste. Y es el celular que tiene Sí, sí, muteado. está con el celu. Un lado sí y en otro no. No te Claro, escuchamos. de donde la vemos es de la compu. Claro, Y y la no otra tiene vez que ha micrófono. podido hablar ha sido porque se conectó desde el teléfono. Claro. Bueno, tranquila Lili, vos buscá eso de cómo sacarle el mute, yo sigo con mi parte. Profesor, Eh, ¿me permite un segundito que quiero sí, hacer un bonus track dale, que me dale. olvidé de decir? ¿Vieron que siempre cuando hay alguna peli te mandan atrás los bonus track o una canción que te agregan algo más? Bueno, yo recuerdo, perdón, cuando elegí el tema del anuncio del capítulo 31, versículo 33, cuando decía Dios que me conocerán, ¿no? Le va a tocar el corazón y me conocerán. Ustedes saben que es el mismo verso, el mismo verbo que utilizó María cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre del Salvador. Ella dice, yo no conozco varón. Y ese conocer es un conocer tan profundo e interno. En griego es ginoskomen. Y la palabra ginoskomen, ¿a qué le suena? A las mujeres sobre todo. A Muy bien, te leí ginecológico. los labios, Lía. Al ginecólogo. Exacto, Psicología. exacto. Al ginecólogo, lo que más es lo más interno. Y es como si fuese generador de, ¿no? Entonces, imagínate, María le dice, yo no conozco varón, yo no ginóscomen. O sea, no tengo relaciones, no llego a esa profundidad con José. O con quien sea, ¿no? Que Dios haya dispuesto. Entonces, eh, también Dios, en este caso, yo cuando leía la Biblia de Jerusalén en abajo, decía esto, ¿no? El tema del conocer profundamente. Lo vamos a llegar a conocer de tal manera que no nos van a tener que enseñar otros. ¿M? Así más o menos es el anuncio ese que eh, Jeremías había hecho, tratando de dar una, después de haber hecho una perorata de mala onda, porque realmente la estaba pasando mal, como alguien dijo recién, termina con esto que es un moño, ¿no? Para mí, porque que Dios nos dé a conocer de tal manera que ya esté dentro nuestro, bueno, ya obviamente Jesús lo reafirma, ¿no? Porque es la revelación plena. Pero bueno, es eso que quería agregar. Gracias, Sí, profesor. gracias. Gracias. Sí, que si la ha pasado mal, que llega a decir en algún momento, maldito el día que nací. O sea, atentar contra el don de la vida. Eso lo había Gracias. leído en un libro que decía como, que creo que se llamaba Fe Frágil, y hablaba así de las distintas debilidades de distintos personajes de la Biblia en cuanto a su fe. Y en cuanto a Jeremías, a pesar de, además de la queja constante, eh, obviamente fundamentada, no porque fuera un quejoso, pero llega incluso hasta maldecir su vida misma en el nacimiento, preferir no haber nacido, no haber vivido, atentar contra el regalo de la vida, y decir, ya, sacame de acá. Bueno, Moisés parece que lo hace también en un momento de soportar tanto al pueblo. Bueno, yo personalmente voy a leer lo que yo elegí y después lo que Maru eligió. Personalmente también elegí la típica de me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Bueno, no la voy a terminar porque ya saben que termina con esto de, pero a pesar de que yo no quería saber nada, algo dentro de mí ardía. Eh, entonces, obviamente es una de estas confesiones más famosas que Jeremías tiene y que expresa esto de cuando uno trata de hacer las cosas bien y le van mal, pero bueno, también a pesar de eso, esa fuerza interior que uno va sintiendo eh, para seguir adelante, ¿no? Hasta que lo vemos o no, pero resulta. Y Maru eligió denuncia y anuncio.
En denuncia eligió Jeremías 6, capítulo 6, versículo 13, que dice, desde el más pequeño hasta el más grande, todos codician ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Y bueno, ella lo explica, lo voy a leer rapidito. Elegí esta cita porque Jeremías denuncia una sociedad que ha perdido el sentido de la justicia y donde muchas personas buscan únicamente su beneficio propio. Lo más impactante es que no señala solamente a algunos individuos, sino a toda la sociedad, incluso a quienes deberían ser ejemplo para los demás. Este texto me hizo pensar en las palabras del Papa durante su reciente visita a España, especialmente acá en Canarias. Allí denunció la acción de quienes se enriquecen traficando con seres humanos y se aprovechan de la desesperación de miles de personas que arriesgan su vida en el mar buscando un futuro mejor. Detrás de muchas tragedias hay intereses económicos que ponen el dinero por encima de la dignidad humana. Al igual que Jeremías, el Papa nos invita a no acostumbrarnos a estas injusticias ni a mirar hacia otro lado. La denuncia del profeta sigue siendo actual porque nos recuerda que debemos examinar nuestra propia vida y preguntarnos si estamos contribuyendo a una sociedad más justa o si, por indiferencia o comodidad, terminamos aceptando situaciones que nunca deberían parecernos normales. Y por anuncio eligió capítulo 29, versículo 11, que dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, oráculo del Señor, planes de bienestar y no de desgracia, para darles un futuro y una esperanza. Y ella comenta, esta cita me transmite confianza. Jeremías la dirige a un pueblo que estaba viviendo momentos muy difíciles, lejos de su tierra y sin saber qué le esperaba en el futuro. Sin embargo, Dios le asegura que no los ha abandonado y que sigue teniendo para ellos un proyecto de bien y de esperanza. Este mensaje me recuerda una idea que el Papa destacó durante su visita a España, la necesidad de alzar la mirada. Muchas veces nos quedamos atrapados en los problemas, las preocupaciones o las malas noticias y terminamos pensando que no hay salida. Jeremías invita justamente a lo contrario, a mirar más allá de las dificultades presentes y confiar que Dios sigue actuando en nuestra historia. Para mí, Jeremías 29:11 es una invitación a vivir con esperanza, sabiendo que Dios puede abrir caminos nuevos incluso cuando el panorama parece incierto. Alzar la mirada no significa ignorar los problemas, sino afrontarlos con la confianza de que el futuro está en manos de Dios. En conclusión dice, elegí Jeremías 6:13 porque denuncia una realidad que sigue existiendo hoy: la injusticia, el egoísmo y la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Y elegí Jeremías 29:11 porque frente a esa realidad Dios no ofrece esperanza, sino desesperanza, sino un futuro y una esperanza. Me parece un mensaje muy actual. Reconocer con valentía lo que está mal, como hicieron Jeremías y el Papa al denunciar las injusticias, pero sin perder nunca la confianza en que Dios sigue acompañando a su pueblo y llamándonos a construir un mundo más humano y fraterno. Eso es lo que Maru ha compartido. Lili, ¿pudiste o pensar algo o querés escribirlo, aunque sea brevemente? No hay ningún problema. Eh, bueno, hemos acabado un poco con Jeremías y con Jeremías terminamos los profetas preexílicos. Incluso Jeremías es el que padece las dos ocupaciones de, de Babilonia y que en la segunda es llevado en la deportación. Pero creo que termina en Egipto, no es deportado a Babilonia, sino que se lo llevan para otro lado, también bajo dominio babilónico. Incluso una particularidad que leí
acá en la Biblia de la Iglesia en América, en la que yo tengo, que no sé si en la de ustedes capaz que también aparezca, dice que es uno de los libros que nosotros tenemos hasta acá de Jeremías, pero dice que aún así después han seguido apareciendo escritos de sus discípulos, de su escuela. Que bueno, creo que los judíos lo extienden mucho más, o hay Biblias, eh, o bueno, libros que se pueden conseguir donde Jeremías está mucho más extenso. Pero bueno, el mensaje que he quedado es este. Después lo otro ha sido adhesión de sus discípulos. Incluso Baruch es uno de ellos y eh, lo tenemos en nuestras Biblias. Bueno, ¿alguna pregunta, algo hasta acá que quieran comentar, agregar, consultar? Yo lo que Mechi. me llamó la atención en Jeremías, que bueno, me parece que es como una constante, Ujú. el tema de que todo lo que está mal se asocia a la prostitución, a una prostituta, a Sí, una mujer que es infiel, o sea, como que la mujer es o lo más o terrible, me parece, ¿no? Pero no sé bien si eso es una cuestión de la época, de la cultura de la época, pero es como que las ciudades que no siguen al Señor son como prostitutas, como mujeres infieles. eh, y bueno, digo yo, ¿a qué se deberá eso? Es la cultura judía, claro. qué sé yo. Yo porque soy bastante ignorante en eso, ¿viste? Pero me No, llamó la no, atención. está bien. Pero sí, la prostitución se usa mucho en la Biblia, los profetas, con esta comparación de venderse al mejor postor o a los otros dioses, porque el pueblo judío saca un beneficio. Entonces que ahí ya un poco también es como que volvemos a la imagen o al libro de Oseas, en el que compara con esta prostituta que, claro, es no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser infiel, de no respetar, de ir por el que le paga, de ir por beneficio propio. eh, Está bien, va por Una ahí. veleta Va, claro. religiosa, digamos, ¿no? ¿Cómo? Dejarse ser una veleta religiosa, Claro. porque en definitiva al pueblo, Dios que le venía bien, por eso hay un proceso, estudiando un poco el progreso incluso de la evolución humana, hay una cosa que empezamos como seres humanos cuando salimos de las cavernas, ¿no? Primero la cuestión mágica, después vino el tema de las deidades que están asociadas a la tormenta, al rayo, a la cosecha, bueno. Luego vino el dios de la ciudad, que era político y, digamos, armaba comunidad al lado de ese dios, ¿no? Esos dioses. Y con lo que era el politeísmo, ¿no? Entonces, del politeísmo para llegar al monoteísmo no fue un cambio radical, sino que fue un paso que fue la monolatría. O sea, le pasó al pueblo de Israel cuando, por ejemplo, ahora no recuerdo quién era el personaje bíblico que la mujer, ¿qué era? La mujer de De Jacob. Jacob. La mujer de Rebe- Jacob, Rebeca había guardado los dioses por las dudas de sus ancestros, ¿no? Era como que lo tengo a Yahvé, el principal, el más grande, está todo bien, pero por si me falla, tengo estos otros, ¿no? De bolsillo. Y ese es digamos, el paso del politeísmo a la monolatría y al monoteísmo, ¿no? Y eso es una forma de purificación también, porque después, obviamente, fíjense que Abraham iba a sacrificar a su hijo y entonces empiezan a sacrificar carneros. O sea, después viene el cordero definitivo, que ya no se sacrifican carneros. O sea, todo un progreso maravilloso cuando uno lo lea a lo largo de la historia, ¿no? Este, y sí, bueno, este tema, pobrecito, justo yo le preguntaba a Gabriela, ¿cuál era el profeta este que, y justo lo nombró Juan, o sea, ¿no? Pobrecito que le ha tocado una mala, ¿no? Como mi señora que ahora está con mucha tos. Bueno, voy a silenciar el micrófono. Gracias. No, no hay por qué. Sí, incluso hasta cuando veamos
Apocalipsis, también ahí se usa la imagen de la prostituta, ¿no? La que abandona, la que se regala, em, la que va por otros por enriquecimiento o Por por beneficio. beneficio, claro. No por fidelidad, sino es la que por infidelidad se entrega y se deja usar. Es eso. Y a nosotros los católicos nos dicen la Babilonia, la prostituta de Babilonia, ¿no? Hay algunos, algunos protestantes, evangélicos y demás. Nos comparan con esa venta que tenemos, ¿no? Porque la iglesia en algún momento se ha vendido, pero bueno, tiempo. Bien, ahí Lili va poniendo, al igual que Gaby, me detuve en el capítulo 23 y en el versículo 3 una promesa de traer a todas las ovejas de los países donde huyeron desde el descuido de los pastores. Sí, incluso también me imagino eh, desde qué impronta lo estará diciendo Jeremías, ya que venía de familia sacerdotal. No, no lo decía cualquier laico. Eh, bueno, eso. Eh, Ahora sí comenzaríamos mientras Lili termina de escribir, estaríamos comenzando con los profetas exílicos. Ya recordemos un poco, unos 200 años antes, el Reino del Norte había sido conquistado por Asiria, los deportaron, la misma dinámica. Y ahora lo que quedaba era el reino de Judá, que incluso hasta lo habían dominado y después había quedado solamente independiente Jerusalén. El resto de Judea estaba dominada. Eh, bueno, la capital, Jerusalén, tiene estas dos conquistas. En la primera se deporta gente, en la segunda también se llevan aún más cantidad de personas, eh, justo porque ahí había como un un rey títere que habían dejado los babilonios, se había hecho el vivo, se rebeló y ahí otra vez tuvo de vuelta la reconquista, bueno, y la segunda deportación. Imagínense para el pueblo judío que estaba en la tierra prometida, ya todo, volver a perderla. Lo que habrá sido psicológicamente para ellos. El Dios que había luchado con ellos y por milagros los había dejado conquistar la tierra y no habían perdido nunca y habían arrasado con los pueblos que estaban en la tierra prometida para ocuparla. De repente viene gente de afuera. Va, tan de repente no. Pero viene gente de afuera y los saca de ahí. El desarraigo que habrán sufrido, pobres, hasta seguramente se habrán agarrado un puñadito de tierra para no extrañarla. No sé. Pero bueno, como vemos después bíblicamente, ha sido un golpe bastante duro y cuando ellos siguen escribiendo partes de la Torá y el resto de la Biblia judía, de los escritos judíos, es algo del exilio que se nota muchísimo. A veces está muy entre líneas, pero los ha marcado bastante a los judíos el tema de exiliarse, ¿no? Más que nada que a partir del siglo V, que es cuando empiezan a volver, y ya lo leímos con Nehemías y Esdras, cuando es como cuando se está terminando bien de componer todo lo que es la Torá, o el Pentateuco para nosotros, eh, bueno, ahí el trauma del exilio se percibe, se olfatea cada tanto. Eh, Bien, ahí Lili sigue agregando, si ustedes quieren seguir leyendo lo... Está bien, Lili.
no hay problema. Es como se puede. Vos sigue escribiendo tranquila. Yo voy a comenzar con Ezequiel, ¿sí? Igualmente es introductorio y le voy a explicar la nueva dinámica a Lili que vamos a tener después de cuando estemos terminando este encuentro. Yo voy a comenzar presentando un poquito a Ezequiel mientras Lili termina y ustedes si quieren después también leer los comentarios de Lili. Eh, Más que nada porque Ezequiel, lo voy a incluir ahora porque Ezequiel tiene relación con Jeremías. No sé si compartir le va a afectar en algo a Lili. Espero que no. Capaz que le estoy sacando la pantalla de repente y la confundo. Déjenme ubicarme un poquito. Bien. No, la veo que sigue escribiendo Lili, así que no le afectó nada. Bien, vamos a comenzar con Ezequiel. Eh, Ezequiel ya es un profeta exílico que vive y profetiza allá en Babilonia, allá en la ciudad de Babilonia, tras la primera deportación del año 597 a.C. Que bueno, él era sacerdote también Ezequiel y las clase alta es la que, por así decirlo, son las que primero son llevados en la primera deportación. Después en la segunda es donde se llevan carpinteros, artesanos, herreros, comerciantes y dejan al pueblo campesino y más pobre en Israel. Pero bueno, en esta primera se llevan lo que es toda la clase alta, los sumos sacerdotes, sacerdotes, administradores, escribas, nobles. Es un profeta que se usa mucho en la cuaresma, en nuestro calendario litúrgico. Se le asocia con la penitencia, ya que Dios le impuso ayunos, pruebas y humillación de pertenecer y la humillación de pertenecer a grupos marginales. Obviamente no estuvieron al mismo nivel que en Israel, en Babilonia. Y antes de anunciar un futuro prometedor, se dedicó a destruir las falsas esperanzas de su pueblo. Claro, el pueblo apenas llegado a Babilonia decía, no, pero ahora sí dejó de prostituirse. Y el pueblo decía, no, pero nuestro Dios es poderoso y nos va a volver enseguida. A esto los va a destrozar como hizo con los otros y vamos a volver en la semana que viene. Y bueno, Ezequiel tuvo que afrontar la situación de decirle, no, no asuman demasiado, no sean demasiado optimistas porque esto va a llevar un tiempito. Eh, y dar bueno, no fue el primero ni el único, ¿no? Pero dar esa mala noticia tampoco te da mucha fama. Bueno, es sacerdote a la vez que profeta, son pocos los que comparten esa doble función. Recibió el llamado de Dios a los 30 años, la edad legal para el sacerdocio. Justamente a Jeremías lo llama a los 17, eh, como nosotros hemos visto antes. Y ahí está. A diferencia de Jeremías, Ezequiel mantuvo siempre su mentalidad sacerdotal. Jeremías no. Siempre estuvo preocupado por lo puro o lo impuro, la actividad pastoral y la reconstrucción física y espiritual del templo. Obviamente eso también. El trauma de el templo, la casa de Dios destruida, quemada hasta los cimientos. ¿Cómo puede ser que Dios permita esto, no? Bien, ahora sí, Jeremías y Ezequiel. Dos visiones que se complementan. Jeremías se queda con los que escaparon de la deportación. Al ver que no había esperanza en ellos, saltó directamente hacia el futuro, hablando de la nueva alianza. Esto seguramente lo habrán leído, ¿no?
abstracta, espiritual y más allá de las instituciones. Eso es muy Nueva Alianza, ¿no? Muy Jesús ya. Ya estamos hablando de lo que Jesús iba a empezar a predicar. Una alianza más allá del cuerpo, que encima es interesante porque esta nueva alianza que dice abstracta, espiritual y más allá de las instituciones, incluía a las mujeres. ¿En qué sentido? El signo visible de la alianza era la circuncisión. ¿Y qué circuncisión le vas a hacer a una mujer? Entonces, lo que capaz que lo leyeron, lo que decía Jeremías es esto de circuncidarle el corazón, ¿no? De purificar el corazón, y eso lo tienen hasta las mujeres. Entonces, esa nueva alianza iba a ser signo visible en todos, varones, mujeres, extranjeros, sin la necesidad de esa prueba física como tenía el judío. Bueno, algo que después Jesús va a replicar con esto de transformar el corazón y todo. Eh, bueno, y Jeremías es la figura de este profeta perseguido. Ezequiel acompañó a los exiliados, este retoño de esta semilla, este germen que queda del nuevo Israel, se enfoca en lo pastoral y en lo práctico, que es preparar el regreso físico, corriendo el riesgo de creer que el pueblo de Dios se reconstruye con leyes y piedras. Bueno, sus herederos directos van a ser Esdras y Nehemías, que son los que hemos leído ya, que fueron los constructores o reconstructores del judaísmo. Recuerden que eh, Nehemías fue más la construcción y la parte política, Esdras ya más la parte de las leyes y las normas. Que bueno, ya el judaísmo ahí fue más excluyente con respecto a los que no estaban casados eh, perdón, estaban casados con gente que no era del pueblo judío. Bueno, había sido bastante más excluyente las normas que habían puesto entre los dos. Más estricta, más nacionalista, por así decirlo. Bueno, y aunque Ezequiel carece de ese brillo propio que tiene Jeremías, que a veces resulta bastante excesivo y tosco, destaca por la fuerza del espíritu que lo habitaba y ese amor celoso por Dios. Incluso en Ezequiel van a haber varias visiones. Una de ellas es, por ejemplo, el templo donde sale agua del costado. El nuevo templo donde sale agua del costado, que después un poco es como que se lo asocia a el agua que sale del costado de Jesús, ¿no? Eh, bien, ¿cómo Mechi? Ah, no, estaba bien. Bien, si hay un concepto clave en Ezequiel es el de la gloria de Yahvé, el Kabod. Un Dios que no está atado a un lugar. Obviamente, ya si no hay tierra y no hay templo, ¿cómo seguimos viviendo nuestra fe sin eso? Por eso después toma fuerza la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá te la puedes llevar a todos lados. La ley, los escritos, eso te lo llevas a donde estés. Eh, Ezequiel ve la gloria de Dios en Babilonia, ya ahí en el capítulo 1, moviéndose sobre un trono con ruedas y seres vivientes, imágenes bastante raras. Incluso hasta parece que nos va a sonar conocido esto de las imágenes de los animales del buey, el águila y el león, que creo que son y el ángel, que son las imágenes que se usan para los cuatro evangelistas, Sí. ¿sí? Creo que era en Ezequiel, si no me equivoco. Bueno, esto era una revolución teológica. Los judíos creían que Dios solo habitaba en el templo de Jerusalén. Ezequiel demuestra que la presencia divina es móvil y acompaña a su pueblo incluso en la tierra pagana del exilio. Y en esto está después la partida y el regreso.
en una visión bastante dramática que tiene el pobre Ezequiel, el profeta ve cómo la gloria de Dios abandona el templo de Jerusalén. Dice que tiene visiones como que ve desde Babilonia el templo que estaba allá en Jerusalén. Bueno, y esa gloria de Dios abandona el templo debido a la idolatría del pueblo. Pero al final del libro ve cómo esa misma gloria regresa a un templo nuevo y purificado. Eh, y él va a empezar a hablar de esto de la responsabilidad individual, porque siempre estuvo esta concepción como de retribución colectiva y hereditaria, ¿no? Como que todo el pueblo peca, entonces algunos del pueblo pecan y todos son responsables de eso, del castigo que van a tener. Por eso en Israel hasta antes de Ezequiel predominaba esta idea de retribución hereditaria, ¿no? Los hijos iban a pagar por el pecado de los padres. Incluso había un refrán popular que decía, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Pero recién en el capítulo 18 comienza a introducir esta teología de Ezequiel, podríamos decir, de la responsabilidad individual. Cada persona es juzgada por sus propias acciones. El que peca muere, el que actúa con justicia vive. Esto dio una inmensa esperanza a los exiliados, quienes sentían que estaban condenados irremediablemente por los errores de sus antepasados. Claro, bastante alivio. Eh, si ellos se empiezan a portar bien y a hacer las cosas como deben, bueno, no será el mismo cantar que sus padres y sus antepasados, que sí, vamos a usar lo que estábamos hablando hace un rato, se prostituyeron con los ídolos, con otros dioses. Va a estar esta teología del nombre de Dios y de la gracia, que a diferencia de otros enfoques donde Dios salva al pueblo porque el pueblo da lástima y se convierte, en Ezequiel la motivación de Dios es su propio nombre, o sea, su reputación y santidad. Por eso se usa mucho esto, ¿no? De por amor de su nombre. Incluso hay canciones y se usa en el Nuevo Testamento. Para que las naciones paganas no piensen que Yahvé es débil y que no pudo salvar a su pueblo. Esto es lo que decíamos del trauma, ¿no? Ellos pensando que Dios era tan poderoso y ahora que los dominaron, ¿qué pasó? ¿Dios es débil o qué cosa? La salvación en Ezequiel es pura gracia. Dios restaura al pueblo no porque lo merezca, sino para manifestar su santidad ante el mundo. Por eso el estribillo que se repite unas 60 veces en el libro es, y sabrán que yo soy Yahvé. Eh, Fíjense cómo esto de la gracia ya me suena bastante a lo que fue diciendo Pablo después. ¿No? Esto de eh, no por merecimiento, sino porque Dios mismo lo da, lo regala. Y acá tenemos esto lindo conocido del corazón de piedra, esta regeneración interior, muy parecido también a lo de Jeremías, esa circuncisión interior que anticipa esta teología del Nuevo Testamento sobre la gracia del Espíritu Santo. Ahí es donde está la frase, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitando de su carne el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Eh, para Ezequiel, el ser humano es incapaz de cumplir la ley de Dios por sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque tiene este corazón de piedra. La solución no es solo un cambio de leyes externas, sino, como dice ahí, esta cirugía espiritual interna, ¿no? Me suena al volver a nacer en el espíritu de Juan, que cuando Jesús habla con Nicodemo. Em,
Bien, en esta resurrección del pueblo, acá ya como acá hasta se empieza a olfatear esta idea de la resurrección, eh, en esta teología que, ¿no? que va, en esta, sí, teología que va evolucionando y va aprendiendo, en esta imagen de los valles, del valle de los huesos secos. Mediante esta famosa visión de un valle con huesos humanos que vuelven a la vida por la acción del espíritu, Ezequiel aporta esta teología de la esperanza comunitaria. Aunque originalmente no se refiere a la resurrección individual del final de los tiempos como la conocemos nosotros en el cristianismo, sino esta idea de que Dios tiene el poder de dar vida a lo que está no solamente política y humanamente muerto, sino hasta teológicamente muerto. El exilio parecía ser el fin de Israel, pero Dios sopla nueva vida sobre el cadáver de la nación. Así es como Ezequiel habla de la resurrección, no la que conocemos, repito, nosotros como cristianos. Y él también es como anticipa mucho esto del Dios pastor, además del Dios creador y dador de vida, o que devuelve la vida, este Dios pastor y comienza a aparecer este mesianismo davídico. Ahí me faltó la tilde. Ezequiel desarrolla una dura crítica contra los reyes y líderes de Israel, estos malos pastores, de los que incluso Jeremías hablaba y también otros profetas que hemos leído, que se apacentaban a sí mismos y abandonaban las ovejas. Ante esto Dios anuncia: yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Y Dios, ahí es donde se proclama este pastor. Al mismo tiempo, promete levantar a un nuevo David, este rey mesiánico que se espera, que lo gobernará con justicia. Y esta teología es la raíz que después se conecta con el buen pastor del Nuevo Testamento, que incluso hasta esta imagen del Mesías davídico se empieza a desvincular del rey, de la figura de un rey. ¿Por qué? Porque hasta este momento todos los reyes fueron una porquería para ellos. Entonces, ya el Mesías no va a ser la figura del rey, el monarca, sino un enviado propio de Dios. No, no necesariamente el rey como venía siendo desde David, ¿no? Eh, pero bueno, hasta ahí, perdón, hasta ahí esta introducción a Ezequiel, un poco para que vean cómo también el trauma que vivieron los judíos y también cómo se relaciona con Jeremías y cómo se va a vivir el exilio. Lili, voy a repetir lo que dije antes de que vos te puedas sumar. Ah, bueno, y ahí veo que está Matías también. Vamos a hacer un cambio, un pequeño gran cambio. En vez de leer libro por libro, porque nos va a llevar con todos los profetas que nos quedan, en vez de leer libro por libro, que nos va a llevar todo el año, eh, vamos a agrupar. Y no es que van a leer todos los libros de esos profetas agrupados, sino como que lo vamos a tocar por arriba y por ahí algunas citas precisas. No todo el libro. No se van a tener que leer de la P a la PA. Eh, Así que tranquilos, van a tener por ahí menos para leer, un poquito más para trabajar. Perfecto, Mati. Viaja tranquilo, que tengas un buen viaje, no te me distraigas. Eh, pero bueno, eso, para que sepan, no, no vamos a leer así en profundidad, pero sí los vamos a trabajar en profundidad, pero con citas bíblicas. No, no tanto leer todo el libro para que sea liviano para ustedes, para que se pueda sacar por ahí mejor jugo, más jugo, y también avanzar, porque si no nos va a llevar, vamos a llegar a diciembre y no vamos a terminar con los profetas, y vamos a estar todo el año profético.
Y además esa dinámica, Juan, que estás proponiendo es una puerta Sí, para entrar en un contacto con el profeta. Después uno en su casa, si tiene tal cual. tiempo, en las vacaciones, cuando puede, lo va rumiando más. Sí, Pero sí. digamos, son como nexo, cosas fuertes que nos va a dar. Supongo que está bárbaro. Sí, por ahí será citas bíblicas o un capítulo que trata sobre esto o una sección del libro que trata sobre tal cosa. Eh, Qué sé yo, después pienso, por ejemplo, Abdías, que son 21 versículos, no tiene ni capítulos. Bueno, ese sí, léanselo todo si quieren. Y si es que no es muy aburrido. Bueno, tampoco vamos a leer la Biblia porque sea aburrida o no. Pero sí por el contenido que podamos sacar. Qué sé yo, Jonás sí es más novelesco, más interactivo, eh, más gracioso, más corto. Joel también tiene 4 capítulos, pero bueno, para eso falta. Bueno, hay varios que tienen capítulos cortos, o son más rápidos, pero la idea es esa, poder agrupar los profetas y trabajar esto, las temáticas. De última, encontrando, ir leyendo por cita bíblica, no más que eso. Así es más liviano para ustedes y es más rápido también para todos nosotros y vamos sintiendo que avanzamos. Que hay bastante, nos queda bastante más todavía. Así que bueno, ahí Lili estuvo subiendo. No sé si, bueno, capaz que ustedes me estuvieron prestando atención a mí, pero se los voy a leer. Bueno, retomaba esto de los pastores, Lili. eh, Dice que también que alivia el anuncio de esperanza del capítulo 33, y se volverán a oír cantos de fiesta, de alegría y de los novios. Siempre la Biblia yendo a esto de la alegría y la promesa con una fiesta de bodas, ¿no? Con un banquete. Me resulta impactante el reclamo aflicción del Señor, por la violación de la alianza en el capítulo 11. Bueno, esos versículos. Es un tema recurrente en la historia de la salvación. Dios es el enamorado fiel, ahí retomamos Oseas. Dios es el enamorado fiel que lamenta las maldades que de esta manera no dejan más camino que las consecuencias que el Señor permite en este contexto a fin de que el pueblo retorne por el arrepentimiento y renovación de conductas. Lo que decíamos antes, el pueblo se prostituye con diferentes dioses, con diferentes deidades. A ver, y no es que también para entenderlos, no es para justificarlos, pero también para que sea un poco más entendible, por así decirlo. Esto que decía papá antes, eh, es como el tener, bueno, dioses por las dudas. Era muy común. Bueno, tenemos al Dios de Israel, todo, nos ayuda de todo, pero por las dudas tenemos este también. Eh, Está bien, Dios pedía algo bastante exigente, que era un monoteísmo excluyente, ¿no? Hoy justo estaba leyendo de eso. Perdón, leyendo no, viendo un video sobre eso. Cuando en algunas regiones muy cerca de Israel y que obviamente se influenciaron, este monoteísmo incluyente, como que había una deidad superior, suprema, y lo veía, por ejemplo, en el contexto de Egipto. Nosotros sabemos todos los dioses que tenían los egipcios. Incluso hoy mismo los hinduistas también lo tienen. Como que hay una deidad superior, pero que después las otras son representaciones o partes de, ¿no? Que se unifican en una. Eso es un monoteísmo incluyente. Bueno, Yahvé proponía un monoteísmo excluyente. Pero bueno, la de la influencia de los vecinos era eso. Tenemos a Yahvé, pero por las dudas también alguna otra figurita, alguna otra estatuita, algún otro dios, algún otro santuario. Eh, pero bueno, eso lo llevó
supuestamente en la Biblia esa infidelidad lo llevó a sufrir esta, esta experiencia de exilio. Pueblos más poderosos los, los destruyeron y los deportaron, se los llevaron a su tierra para ser nuevamente esclavos, estar nuevamente bajo la sumisión de un rey, bastante parecido a lo que tuvieron en Egipto. Eh, sí, sí, eh, hoy habría que ver eso de la espiritualidad, ¿no? También. Eh, obviamente hay que hacer, sí, una diferencia entre sincretismo, de mezclar todo con todo, eh, y también esto de cómo, cómo mi fe se va nutriendo de otras cosas. No, no el mezclar todo con todo, digo, ¿no? Esto de que sea una mezcolanza. Pero sí también esto de cómo yo me conecto a esa trascendencia, cómo mi espiritualidad me lleva a eso, a, a conectarme y que también tenga sentido para mí. Nosotros hablamos mucho de eso con los chicos. Eh, a ver, hay gente con la que está bien tener esa cinta roja, hay gente con la que no y no comulga, y está bien. Eh, yo creo que dentro de todo, además de esto de que vamos progresando en nuestra espiritualidad, en nuestro entender a Dios y comprenderlo, eh, también es a lo que uno le da el sentido, a lo que encuentra el sentido. Eh, por ejemplo, yo esto se lo digo mucho a los chicos. Les doy un ejemplo bastante bruto y práctico. Tengo una compañera que le gusta comprar piedras en Córdoba porque cree en las energías de las piedras y todo eso. Que incluso hay algunos científicos eh, lo, que lo afirman. Como que ciertas piedras, por ejemplo la amatista, tiene una vibraciones, frecuencias naturales que ayudan en algo. Y digo, yo me compro las mismas piedras en Córdoba y las utilizo para decorar en un centro de mesa, una pecera. ¿Por qué? Porque me gustó. Y yo le digo, ¿quién lo está haciendo realmente con sentido? Y me dicen, obviamente, mi compañera. ¿Por qué? Porque lo hace creyendo o teniendo algo más allá, más en profundidad. Ahora yo les digo esta otra diferencia. Bien, nosotros dos vamos a misa acá al colegio. Ella va porque comparte con la comunidad, porque conecta con lo que el sacerdote, bueno, en este caso Luis, transmite a través de la palabra y la homilía, con las canciones, con esto de vivir la cena del Señor en comunidad. Pero yo voy a misa también, pero porque trabajo en este colegio y bueno, quiero hacer presencia, por lo menos para que la directora o el director me vea, que estoy comprometido con el colegio. No comparto mucho, pero voy para que me vean, ¿viste? Para no perder el empleo, por las dudas. Entonces le digo, ¿dónde hay espiritualidad ahí? Y me dicen, y obviamente en, en mi compañera, que va porque lo siente. Y yo le digo, pará, pero si yo también voy a misa. Y me dicen, sí, pero vos no lo sentís. Entonces, por eso, hago siempre estas comparaciones para ver bien con qué conecto, con algo que me dé sentido a mí. Y por ahí, a mí las piedras no encuentro el sentido realmente, aunque se lo busque. Pero bueno, yo encuentro ese sentido que me conecta con esa trascendencia, con Dios, con algo más allá y que también me ayuda a vivir a mí mejor. Que justamente la espiritualidad nos tiene que ayudar a vivir mejor, ser mejor persona y también estar más conectado con uno mismo, con la naturaleza y con los demás. Eh,
Pero bueno, obviamente después habrá que ver esa línea fina de que sea el mezclar todo con todo. Eh, pero bueno, ahí también es como que vamos a entrar en inculturación, en religiosidad popular, pero creo que un poco apuntaríamos a esto, ¿no? Me acuerdo de, bueno, señor, ¿y dónde, entonces, dónde adoramos a Dios? ¿Acá en Garicín o en el Templo de Jerusalén, como dicen ustedes? Llegará el tiempo en que adoraremos a Dios en espíritu y en verdad. Eh, Bueno, si me permitís un segundito, sí. estoy escuchándote realmente porque cada uno tiene un proceso de fe y un Ujú. camino y uno se adhiere a lo que va pudiendo, ¿sí? Como mucha gente, por ejemplo, tiene casi como siendo católico, Ujú. llamándose y demás, tiene el rosario como fetiche y no necesariamente para rezar. ¿No? O sea Ujú. que no, ni siquiera tenemos que la cinta roja, a veces con nuestras propias medallitas, las Sí. 554 estampitas y un montón de cuestiones que parecieran ser objetos mágicos. La Ujú. vela a San Cayetano a las nueve de La la vela a mañana. tal hora, claro, prender la vela a tal hora y todo eso, que yo lo juzgo desde un lugar, no juzgo a mi hermano Claro. Juan, No, Pedro o no. Roberto, juzgo actitudes para analizar en qué Ujú. situación estoy yo, ¿no? Y si puedo hacer crecer a alguien, ¿no? Por Claro. ejemplo, nosotros en el Colegio San José de Rojas hay una tradición, porque es un poquito un pueblo más chico, es más tradicionalista y está a 50 kilómetros de acá de mi ciudad, está el detente. ¿Sí? Y entonces, según cómo se enseñe lo que es el detente, que era el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no es cierto? Así en la cosita redondita, pareciera como que fuera un escudo mágico que yo lo pongo así, ni las balas le van a pasar. Entonces, depende cómo lo enseño, el detente es una cuestión o puede llegar a ser un fetichismo, totalmente alejada de la fe, ¿no? Y me hacías acordar cómo Dios se manifestó a través de la historia, Ujú. paulatinamente. No hay vuelta. A nosotros llega paulatinamente y cada uno va en su paso. Entonces, juzgar al otro porque, viste, y es raro, y sí, porque yo quisiera que esté acá, pero el otro está más allá que yo encima, o sea que Ujú. nunca vamos a empatizar todos, estamos de Claro. camino. Y esto es lo bueno de la sinodalidad, la iglesia sinodal en la que caminamos juntos, sínodo, ¿no? Caminar juntos y poder escucharnos atentamente, ir aprendiendo del otro y dejando que el espíritu nos vaya iluminando. ¿Por qué? Porque a veces lo que yo puedo escuchar, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de radio semanal ya desde hace 18 años que sale por LT20 y FM Santísima Trinidad, acá en la ciudad de Junín y en LT20 la zona. Y ahora tenemos una partecita donde hablamos, le llamamos la interpelación a las Sagradas Escrituras, ¿no? A la Escritura. Y hacemos preguntas y yo digo cosas y cuando analizo el Concilio Vaticano II digo cosas que yo sé que hay gente que le molesta, pero yo no puedo callar lo que he vivido, lo que hemos visto y oído, como dice la Sagrada Escritura. Ahora, ¿qué consejo yo a través del micrófono? No se asusten, no se cierren, no se nieguen. Simplemente escucha y deja que el Espíritu te inspire, que te diga esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Y vas a ir creciendo en la medida que vos confíes en el espíritu, ¿no? Por supuesto. Y ese espíritu en comunidad. Es difícil, pero es Ujú. cierto, tenés una mirada tan amplia y tan respetuosa, ¿no? Que, bueno, como decía Juanchi, esto de la religiosidad popular, ¿no? Y la iglesia lo respeta, nos enseña a respetarlo. Y por ahí vos ves que simplemente el chabón camina 50 kilómetros con el radiograbador al lado escuchando cumbia para ir a visitar a la Virgencita, tirarle un beso, dejarle una gracia y se va. Y no se queda ni siquiera a escuchar al obispo que hace la misa. Y hay gente que se rasga la vestidura, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacen eso? Pero bueno, el Señor actúa más allá. Actuó con Ciro para devolver a los deportados a Israel y a construir el templo. Imagínense, actuó a través de un ateo, ¿no? A un totalmente pagano, ¿eh? Claro. Bueno, perdón. Sí, no, está bien. Sí, incluso ahí me diste pie también para pensar y encontrar otras palabras. Sí, no es caer en esto de idolatrar el objeto, porque si no también caemos en idolatrar o la cintita roja o idolatrar
la cruz de San Benito o la estampita de San Expedito o incluso a la misma Virgen María, como dijo el Papa, que no es la salvación, sino que es el medio para esa salvación que nos tiene que llevar hacia Jesús, no es la redentora. Em, O tener al Buda en el centro de la casa. Claro, o sea, no, por eso, ahí sí caeríamos en esto de la idolatría de vuelta, ¿no? Es como perdernos en el objeto y olvidarnos del más allá, que el dedo nos tape el sol, que el árbol nos tape el bosque. Eh, es al sentido que nos lleve eso. Eh, Porque sí, obviamente después hay gente en esto del sentido, y no hablo del sentimiento de, ay, bueno, hoy siento que me conecto con esto y mañana sentí por sentimiento, porque me desperté cruzado, que siento que tengo sentimientos hacia otra cosa. Obviamente uno, en esto del sentido de la vida, es lo que le aporta vida, lo que lo nutre, lo que lo hace sentirse más realizado. Eh, y sí, de repente, obviamente, yo no entiendo, pero hay gente que se siente conectado con las piedras y yo no lo entiendo y no le encuentro el sentido aunque se lo busque, incluso científicamente por las vibraciones y la energía. Eh, pero de repente yo veo que esa persona es feliz y trata de ser mejor persona a través de eso. Y bueno, mientras no se distraiga solamente por la piedra, mientras no idolatre la piedra, que encuentre el medio que quiera para conectar con aquello más grande que es lo que nos da realmente la vida. Yo lo veo así. Puede estar equivocado, puede no compartir conmigo y está totalmente bien también, ¿no? Acá nadie tiene que pensar como el otro obligatoriamente. Eh, un poco de esto, ¿no? De justamente que hablamos de la idolatría o eso. Yo creo que lo veo eso, ¿no? No perderme en el objeto. Obviamente nuestro objeto de fe es Jesús y ese es el centro de toda nuestra vida. Y ahí está todo. Y obviamente no sé si necesitamos de otra cosa, de otro aditamento. A Jesús lo encontramos en el hermano, en el hermano sol, en el hermano, la hermana luna, la hermana naturaleza, hermano perro, hermano aire, qué sé yo. Pero es siempre y en todo lugar Jesús, Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos, dice Pablito.